Es un hombre que, les digo, tiene muchas invitaciones de muchas iglesias. Y el día de ayer nos brindó su tiempo para estar con nosotros. Entonces le damos las gracias que se tomó ese tiempo para estar con nosotros. Porque en verdad habíamos hablado y no concordábamos una fecha hasta que hace unas semanas atrás pudimos concordar que nos visitaría en nuestro aniversario. Y la verdad que la enseñanza que nos dio, vamos a decirlo así, pudimos comprender lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Ya entendíamos parte de la gracia, pero el día de ayer esa enseñanza tan sencilla, pero a la vez tan clara, ¿verdad? Que algunos o mejor dicho, nos abrió los ojos respecto al tema de la gracia de Dios. Porque como les compartí ayer cerrando el culto, el Señor nos va a hablar de la multiforme gracia de Dios que se va a manifestar de diferentes maneras. ¿Ok? Y una de ellas será a lo mejor por problemas, por dificultades. El Señor va a usar ese aguijón para impulsarnos hacia Él. Eso es la gracia también de Dios. ¿Ok? También la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? A veces nosotros no somos muy perfectos. Dice la Biblia que no hay nadie bueno, ¿ok? Que el único bueno es Dios. Y por gracia somos salvos. En otras palabras, no nos merecíamos la salvación, pero a Dios le plació salvarnos. No le estábamos buscando, Él nos buscó, Él salió a nuestro encuentro. Yo no lo estaba buscando hace 13, 14 años atrás, cuando me vinieron a hablar de Dios, me llevaron a una iglesia. En verdad yo no lo estaba buscando. Porque en la Biblia, cuando vamos a la Biblia, vemos que es Él el que sale al encuentro de las personas. Él siempre te va a enviar a alguien para hablarte de la salvación de Jesucristo. Como dice en San Juan, en el Evangelio de San Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y yo no sé de aquí, a lo mejor en alguna situación desesperante que tuviste, pues eso te impulsó a buscar a Dios. Pero una de las cosas que yo decía eran las siguientes palabras. Soy joven, quiero disfrutar mi vida. Ya cuando sea viejo iré a la iglesia. Y yo creo que Dios en el cielo se rió, ¿verdad? Soltó una carcajada y dijo, sí, cuando seas viejo. A los 22 años, a los 20 años me invitaron a una iglesia, pero a los 22 años yo tuve un encuentro personal con Jesucristo. Yo entré a una iglesia y cuando salí ya no volví a ser el mismo. Se produjo en mi vida lo que se conoce en la Biblia como el nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿naciste de nuevo? ¿Nacieron de nuevo? Algunos dicen, sí, no lo sé. Bueno, si no has nacido de nuevo, vas a nacer de nuevo. Si naciste de nuevo, ahora tienes que empezar a crecer de nuevo, ¿ok? Así que el día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos, por favor, si me pueden acompañar en la segunda epístola de Timoteo. Vamos a leer ahí una palabra que me llamó la atención. En el capítulo 1 vamos a leer desde ahí, desde el versículo 1, ¿ok? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias en esta mañana, papá, una vez más, querido Padre. Gracias que tú nos permites estar aquí. Gracias, Señor, por estos 2 años de panal de miel, Señor. Yo quiero bendecir, Señor, cada linda persona que se encuentre en este lugar, Señor. Querido Padre, bendíceles y ayúdales, Señor. Espíritu de Dios, te doy las gracias, Espíritu Santo. Querido Padre, ayúdame, Señor, en esta mañana, Señor, a exponer tu palabra.
Espíritu de Dios, con tu asistencia, con tu gracia, con tu favor. Señor, también yo te pido que les ayudes a mis hermanos en cualquier problema y dificultad que puedan estar atravesando, Señor. Y que el día de hoy venga, Señor, ese renuevo, Padre, sobre sus vidas. Esa respuesta, papá, que el día de hoy necesitamos cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Ok, Timoteo, ok. ¿Quién es Timoteo? La palabra de Dios nos habla que el apóstol Pablo o el apóstol Paulo le dicen. No sé si han escuchado el nombre de Paul. Paul viene de Pablo, ok. Y Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo, un ayudante del apóstol Pablo, ok. Dice la Biblia que este Timoteo, por ejemplo, Timoteo era un hijo, dice la Biblia, de una mujer judía, pero su padre era griego, ¿ok? Y una de las cosas que me va a llamar la atención en la palabra es que el apóstol Pablo es escribiéndole a Timoteo, esta epístola. Timoteo se encontraba en aquel momento en la ciudad de en Éfeso, vamos a decirlo así, mejor dicho, ¿ok? Éfeso es la ciudad, una ciudad que se encuentra en Turquía. En el primer versículo va a decir lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dice la Biblia en Isaías, que en Isaías y en Jeremías, desde antes que nacieses te conocí, te di por profeta a las naciones. Aunque el apóstol Pablo, que fue dice el libro de Hechos de los Apóstoles, un fariseo, era un hombre preparado, el apóstol Pablo. Dice la Biblia que él estuvo bajo la tutela o la instrucción de Gamaliel. Gamaliel es un hombre que era muy conocido en el ámbito judío, en Israel, ¿ok? Pero, claro, Pablo era fariseo y perseguidor de la iglesia. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, él empezó a seguir una religión, la religión judía. Dentro de la religión judía había varias, como por ejemplo el día de hoy, ¿verdad? Cristianos evangélicos, cristianos ortodoxos, cristianos anglicanos, cristianos en Egipto son cristianos coptos, cristianos católicos. Pues igual en la religión judía o Israel se empezaron a dividir en diferentes denominaciones. Pablo pertenecía a los fariseos, estaban también los saduceos, estaban los esenios, los herodianos, ok, parecido a lo que el día de hoy nos podemos encontrar en el ámbito cristiano. Pero como les compartí el día viernes, Dios no es un Dios de etiquetas, ok. Tú cuando llegues a la presencia de Dios, Dios no te va a decir, a ver, ¿de qué religión fuiste? Sino una de las preguntas que se hará es: ¿creíste en Jesucristo? ¿Naciste de nuevo? ¿Tuviste una relación diaria y continua con el Hijo de Dios? Sobre todo, el haber nacido de nuevo, porque la Biblia dice que muchos llegarán en aquel día y le dirán: Señor, Señor. Mateo capítulo 25. Y el Señor les dirá: aléjense de mí. Ustedes creían en mí, pero en verdad sus obras eran contrarias. Entonces nos dice la Biblia que el apóstol Pablo, predestinado desde el vientre de su madre, porque va a decir en el libro de los Romanos, a los que antes conoció los predestinó. Y dice Jeremías, va a decir lo siguiente Jeremías: tú, Señor, me llamaste como profeta para las naciones. Yo quiero decirte que si el día de hoy tú te encuentras aquí en este país, es porque Dios te trajo con un plan y un propósito. Y yo creo que ese plan y propósito es un plan y un propósito grande. Amén. Solo tienes que creerlo, tomarlo por fe, para ti, para tus hijos. Amén. No estás por casualidad en este país. Dios te abrió la puerta de este país, porque dice la Biblia: yo abro y nadie cierra, y yo cierro y nadie abre. Y Dios nos abrió la puerta de España, porque Dios quiere que su nombre sea glorificado, ¿ok? Dice la Biblia que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Y muchas personas aquí en España están llegando a la fe por ti.
Muchos españoles están creyendo en Jesucristo por ti, porque Dios te trajo a ti. Y decía mi pastor lo siguiente: ustedes se piensan que vienen de la pobreza a la riqueza. Y no es así. Dice, ustedes vienen de la riqueza a la pobreza espiritual. Porque allí en Latinoamérica, Centroamérica, en África, tú vas a las iglesias y te encuentras, como el otro día estábamos en una reunión de pastores y dice, es que estamos iniciando una obra en Ecuador. Ahí iniciamos la obra con 250 personas. Y 250 personas, madre mía. Con 250 personas, ya les gustaría a muchos pastores aquí en España iniciar con 250 personas. Por eso es que mi pastor dice lo siguiente: tú no vienes de la pobreza a la riqueza, tú vienes de la riqueza a la pobreza. Y Dios te trajo aquí para que tú traigas la riqueza de Dios. Dios no te trajo aquí para que seas un esclavo. Dios te trajo aquí para que tú cumplas ese plan y ese propósito. La palabra apóstol es enviado, ¿verdad? A veces escuchamos, viene el apóstol fulano, viene la epístola mengana, viene el querubín. Ya se agotaron los nombres, ¿verdad? El querubín, el serafín, ya no saben qué nombre ponerse. Pero, ¿saben? Jesús decía lo siguiente: yo soy el gran pastor. Y el pastor dice, y yo mi vida doy por las ovejas. No hay título más grande que pastor. Es verdad que a veces cuando escuchamos, viene el apóstol, ¿verdad? Dice, ¿quién viene? El apóstol. No, pero apóstol en el original es enviado. Y tú eres un apóstol. Tú eres un apóstol. Dios te envió hasta a este país para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso yo quiero agradecerles a todos los que estuvieron ayer aquí, a todo el equipo de Panal de Miel que trabajó. Estuvimos desde las 10 de la mañana, estábamos aquí arreglando, preparándolo todo, para la tarde tener este encuentro especial que tuvimos. La verdad que fuimos bendecidos, lo pasamos bien. ¿Saben? El día de ayer empezábamos a las 10 de la mañana aquí, y ¿saben a qué hora estaba acostándome? A la 1 de la mañana estaba cerrando mis ojos. Aparte con el calor, ¿verdad? Que está haciendo un calor, y me da la atención. Ayer el pastor decía lo siguiente: ¿saben por qué hace mucho calor? Decía el pastor. Dice, para que se acostumbren al infierno, decía. Pero de aquí nadie va a ir al infierno. Todos vamos a ir al reino de los cielos si nos arrepentimos y nacemos de nuevo. ¿Ok? Entonces, el día de ayer, mejor dicho, esta madrugada, 1 de la mañana estaba cerrando mis ojos, y a las 4 de la mañana estaba de pie nuevamente, porque una de las cosas que ya hace años atrás acostumbré es levantarme por las mañanas a buscar a Dios. Por eso es el mejor momento, ¿ok? Por eso todos los que puedan madrugar, levántense por la mañana, dale ahí un tiempo a Dios, porque Jesús lo hacía así. Cuando tú ves, por ejemplo, a Jesucristo por la noche, ¿qué está haciendo Jesucristo? Orando. En el huerto de Getsemaní era de noche, él estaba orando para escoger sus apóstoles. Él dice que estuvo la noche orando, y luego fue y escogió a sus apóstoles y los llamó, y entre ellos llamó a Judas. La pregunta es, ¿tú hubieses llamado a Judas? ¿Alguien hubiese llamado a Judas? Pero él llamó a Judas. Dice, los que viven por la noche se emborrachan, se embriagan, viven en las tinieblas, pero no sea así entre ustedes, dice la palabra. Dice que el mundo se siga pervirtiendo, pero dice que los hijos de Dios se santifiquen más. Entonces el apóstol Pablo empezó a reconocer quién era él, que es una de las cosas que va a hacer Jesús en ti. Te va a dar identidad como hijo de Dios. Tú eres un hijo, y dice Eclesiastés en el capítulo 10, versículo 7, dice, príncipes que andaban como siervos, y siervos que andaban como príncipes. Dice, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos. Por eso el día de hoy, una de las cosas que el Señor quiere hacer es darnos la identidad como hijos.
Mira qué dice aquí. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y así hay muchos príncipes de Dios que andan como siervos. Y no saben que son príncipes. Y no saben que son herederos. Cuando Jesús daba su vida por nosotros en la cruz, Él decía las siguientes palabras. Consumado es. Todo está pagado. Todo está pagado en tu vida. Amén. Todo está pagado. Está pagada la salvación. Está pagado el perdón de pecados. Está pagado que tú vayas al reino de los cielos. Está pagado que tú tengas una relación con Dios el Padre. Está pagado, no sé, está pagada tu casa. Está pagada la escuela de tus hijos. Está pagada la comida que tú necesitas. Dice Jesucristo cuando daba su vida en la cruz, porque me va a llamar la atención Jesús dando su vida. Porque al Señor le empezaron a pegar. En esas últimas horas tú ves lo que le ocurrió es triste, lo que le ocurrió a Jesucristo. Lo que le ocurrió a Jesús es triste. Dice que le empezaron a pegar. Le daban de puñetazos y le decían, profetiza y dinos quién te pegó. Dice que le escupían. Dice la Biblia que rasgaron su piel. Lo que sí no pudieron hacer es romperle ningún hueso. No le rompieron ningún hueso al Hijo de Dios. Y cuando ya estaba en la cruz, faltando 3 horas, dice que se oscureció el cielo. Se hizo de noche. Porque estaban matando al autor de la vida. Estaban crucificando a la luz del mundo. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dice la palabra que todos aquellos que son de la luz vienen a Él. Pero todos aquellos que son de las tinieblas no quieren luz. Porque la luz les expone o les muestra lo que ellos están haciendo mal. El pecado, la perversidad, cuando tú le hablas a alguien de Jesucristo, su conciencia empieza a despertarse y se empiezan a dar cuenta del pecado. O una de dos, o tú te acercas a Él y debemos comprender su gracia, que nos podemos acercar a Él porque Él ya pagó por nosotros y que Él no nos va a juzgar ni nos va a condenar. Porque dice, yo no vine a condenar al mundo, sino yo vine a salvarle. O dos, o alejarme de Él y acercarme más a Satanás, más a la perversidad, más al pecado. Él quiere que nos acerquemos hacia el Hijo de Dios, quiere que nos acerquemos hacia el Hijo de Dios. Y su amor, dice, es el que empieza a cambiarnos y a transformarnos. Que a pesar a veces de lo malos que somos, Dios nos bendice, Dios nos da salud, Dios nos ayuda. Y dice el Señor lo siguiente, cuando tú empiezas a reconocer la bondad de Dios, que no te paga conforme a tus pecados, entonces tú empiezas a decir, Señor, no me pagaste conforme a mis pecados, pues yo voy a cambiar, porque sé que esto no te agrada. Tú has sido bueno conmigo, extendiste tu misericordia, dice la Biblia, que nuevas son sus misericordias, nueva su gracia cada mañana. Y su gracia y su amor es el que empieza a transformarte, ¿ok? Él no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Entonces, la Biblia dice que el Señor estaba ahí dando su vida. Todo se puso oscuro. Se burlaban de Él. Decía, si tú eres el Cristo, salva. Dice, baja de la cruz y vamos a creer en ti. Ya Jesús había hecho muchos milagros. Había levantado muertos. Incluso por hacer los milagros, por haber resucitado a Lázaro, lo querían matar. Cuando estudiamos el Evangelio de San Juan, el capítulo 11, cuando termina de hacer ese milagro, dice que los judíos se reunieron y dijeron, ahora sí todos van a creer en Él. Debemos de matarlo. Porque todos se van a ir detrás de Jesús y nuestra religión se va a quedar sin adeptos. Como Saúl, más o menos, se nos va a ir la gente. Pero nosotros no debemos de estar aquí. Vamos a decirlo así.
Dice el apóstol Pablo, si yo fuese siervo de Jesucristo, mejor dicho, dice, si yo intentase agradar a la gente, no sería siervo de Jesucristo. Claro, todo tiene que ser un equilibrio, ¿verdad? Sabes, hay verdades bíblicas que te van a ofender. A ver, ¿alguien alguna vez le ofendió la palabra? ¿Alguien le ofendió la palabra alguna vez? ¿Has ido a la Biblia y algo te ofendió? Solamente a dos, al resto, a toditos les gustó. Yo a veces leía algo en la palabra cuando recién me convertí, me decía, te conviene leer la Biblia, leer la Biblia. Llegaba ahí a la Biblia, a la palabra, y de repente Jesús dice, si tú miras a una muchacha, dice, y la codicias en tu corazón, ya adulteraste. Y yo decía, ay, Dios mío, no se me escapa ninguna. Y cerraba la Biblia y decía, qué feo esto está feo. Y luego después tenía un problema, mi novia me dejaba y corría a la Biblia, a leer la Biblia. Y en ese tiempo la pastora, éramos novios y me dejaba. Y corría a leer la Biblia. Entraba mi madre al cuarto a verme. Decía, ¿qué estás haciendo aquí leyendo la Biblia? A ver si Dios hace el milagro y me devuelve la novia. Y de repente llegas ahí al texto que dice, y los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Y nuevamente cerraba la Biblia y decía, a mí me gusta Tomás. Eso estaba feo. Y luego nuevamente tenía otro problema y iba otra vez a la Biblia. Y había una emisora cristiana. El día de hoy le damos las gracias al Señor que hay, no sabemos cuántas emisoras cristianas hay en Madrid. Hay muchas, pero antes no, hace años atrás, pocas. La única que había era Pare de Sufrir. Ahí salía el brasileño diciendo, soba esta lamparita y se te va a hacer el milagro. Y yo decía, algo no me cuadra, algo no me cuadra este tipo, y cambiaba la radio, no me gustaba, pero de repente me dieron la señal de una emisora cristiana, que esa emisora sí, me gustaba escucharla porque hablaban del final de los tiempos, y era una de las cosas que me llamaba la atención, el final de los tiempos. ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Y entonces empezaba a escuchaba a los pastores y me gustaba, pero también me daba temor, porque de repente ellos decían cosas que, es verdad, si vamos a decirlo así, la Biblia dice que es como un espejo, ¿ok? Cuando te miras a la Biblia a veces empiezas a ver todos tus fallos, empiezas a ver todos tus pecados. Y yo decía, me gusta esta radio, pero hay ciertas cosas que no me gustan, porque hablan del pecado y me doy cuenta que soy un pecador. Hasta que se fue la señal de la radio, varios meses. Y yo decía, ay, digo, qué bien, se fue la señal, ya no puedo escuchar. Ya no hay nada que me atormente. Porque quiero decirte algo, lo que empieza a ser atormentado son todos esos demonios que habitan en ti. Todos esos demonios que por causa del pecado van entrando en tu vida y te van influenciando. Y al enemigo no le gusta que prediquemos la palabra. Y si tú algún momento tienes temor, o si estás siendo atormentado, es el diablo el que está trayendo tormento. ¿Cuántas personas quieren llegar a la iglesia, pero el enemigo no les deja llegar a la iglesia? Porque los demonios son atormentados cuando se predica la palabra de Dios. Por eso necesitamos ser liberados por el Hijo de Dios. Dice, y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Hasta que el Hijo de Dios un día me libertó de todos esos demonios y todos esos chamucos y fui libre. Y llegaba a escuchar la palabra con alegría, con gozo, porque Dios me había libertado de todos esos demonios. Pero el enemigo, recuerdo que no se fue tranquilo. Una noche vino a atormentarme, a sacudirme en sueños, porque yo me estaba acercando más a Dios y me estaba alejando más del pecado. Entonces él intenta, de una u otra forma, intenta manifestarse. A veces por la noche, esas pesadillas que puedas tener, esos ataques en los sueños, ese es el mismo diablo que viene a atacarte en los sueños. Y recuerdo que me tomaron por la noche y me golpeaban de un lado para otro. Y me levantaban para arriba y me bajaban. Y era el diablo que no quería, porque estaba dejando el pecado, estaba dejando el alcohol, estaba dejando la pornografía, estaba siendo libre por el Hijo de Dios.
Entonces la palabra dice que ahí estaba dando su vida el Señor en la cruz, se hizo de noche. Estaba ahí un centurión y de repente la Biblia dice que el Señor, antes de morir, va a decir las siguientes palabras: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mencionando el Salmo 22. David va a escribir el Salmo 22 sin darse cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, mostrando lo que el Hijo de Dios le iba a ocurrir en la cruz. Y en el Salmo 22 nos va a narrar. Por eso es que la Biblia, cuando vas a la Biblia, el Antiguo Testamento, en todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento aparece Jesucristo. Rey David dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras va a decir Jesús. Cuando tú lees el Salmo 22 va a decir las siguientes palabras: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Dice, repartieron, mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Salmo 22 profetizando lo que el Hijo de Dios le iba a ocurrir en la cruz. Y dice que el Señor decía: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí en la cruz Dios estaba, ¿cómo se dice? Poniendo, es que no es esa palabra, a ver, ¿cómo se dice? A ver, ¿quién me ayuda? Cuando tú pones, Él ponía los pecados en la cruz, pero a ver, una palabra mejor, porque esa palabra suena mal. Él cogía tus pecados, eso, y los llevaba a la cruz. Cogía los pecados de la humanidad y los llevaba a la cruz. Y allí en la cruz, dice la Biblia que Jesucristo fue desamparado porque Dios no puede vivir con el pecado. Y por eso es que Jesús va a decir estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estuve todo este tiempo, he estado contigo, Dios. Y ahora aquí en la cruz me abandonas. Es que Dios estaba allí juzgando el pecado, estaba juzgando tu pecado, mi pecado, lo estaba, es que no me sale la palabra, estableciendo, poniendo, como se diga, a ver, nadie sabe. Estaba ahí en la cruz, estaba llevando los pecados, ¿ok? Y dice la Biblia que estaba ahí y pegó un grito Jesús, ¡ah! Gritó Jesús. Y dice que expiró. Y estaba ahí el centurión con él. Estaba el centurión y sus soldados viendo la escena. Decía: este hombre no fue igual que los otros dos que morían en la cruz. No fue igual que los que traemos aquí. Cada vez que nos toca crucificar, maldicen, blasfeman, nos insultan. Dice: este hombre fue diferente. Este hombre decía, ahí en la cruz el Señor decía: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando te están crucificando, ¿qué es lo que tú haces cuando te están crucificando? Cuando están hablando mal de ti, cuando tu jefe te regaña y te exhorta, o cuando el pastor te regaña y te exhorta y dice: ya no entra más al culto después de la alabanza. Cuando te disciplinan. Pero quiero decirte algo: si yo no disciplino a los ministros, yo tengo que disciplinar, Dios manda que disciplinen a los ministros. Pero a las ovejitas, pues bueno, a veces van bien, ¿verdad? Es diferente, con los ministros es un trato diferente. Pero tú tienes un jefe, tienes papás, tienes hijos. Y allá afuera Dios usará a las personas para disciplinarte, porque dice Proverbios capítulo 27: el hierro se aguza con hierro, así el amigo afila el rostro de su amigo. Yo no sé si haya personas difíciles a tu alrededor. Dios está probando tu carácter. Dios a veces te crucifica con esas personas para ver cómo reaccionas. Si reaccionas como el Hijo de Dios cuando lo estaban crucificando, y decía: Señor, perdónale porque no sabe lo que hace. O cuando te crucifican y estás: este hijo del diablo. Pues me habla así porque no conoce a Dios. ¿Cómo reaccionamos? Y es que Jesús donde llegaba impactaba.
Hasta el último Jesús fue salvando almas. Dice la Biblia que llevaba la cruz y por ahí llegaba Simón de Cirene. Simón de Cirene que el siguiente día era fiesta, ¿ok? Se acercaba la Pascua y venía un puente, vamos a decirlo así, venía un puente, eso. ¿Verdad? Cuando viene puente estamos contentos, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos el fin de semana y tenemos unos pocos días más para descansar. Y así llegaba Simón de Cirene, se había ido prontito a trabajar y dijo, hoy tengo puente. Y cuando llegue a mi casa ahí, me voy a sacar mi cervecita y me voy a poner el fútbol. Bueno, un poquito para echarle salsa a los tacos, ¿ok? Pero dice, pero en ese tiempo no había tele, pastor. ¿Usted qué me está diciendo? Oye, no sé si has comido tacos. Los tacos hondureños que están ricos. ¿Quién es de aquí de Honduras? Las pupusas. Los armales que se comen con nata, ¿verdad? O se comen con tomate. Es una comida rumana. Tú si te comes los tacos secos, dices, oye, si no tengo el aderezo no sabe igual, si no tengo el chismón no sabe igual. Pues lo mismo con la palabra de Dios. Tú tienes que meditar en la palabra e imaginarte las historias de la Biblia. Echarle salsa a los tacos, yo le digo. Y ahí estaba Simón de Cirene, ya iba de camino a su casa. Voy a llegar a ver el partido de fútbol. Me voy a tomar mi cervecita y tengo un puente largo para descansar. Y encima dice, mis hijos se van con mi suegra. Dice, qué bendición. Bueno, no, Simón de Cirene era impío. Dice, qué chévere, qué bacana. Decía, este puente la tengo libre. Ya iba Simón de Cirene y de repente Simón de Cirene ve que había un tumulto allí. El Evangelio de San Lucas, ¿ok? Bueno, los evangelios lo tenemos relatados, pero en el Evangelio de San Lucas lo tenemos más explicado la historia de Simón de Cirene. Y llega allí al tumulto y dice, ¿qué está pasando? Y se abre paso y era Jesús. Y Jesús en ese momento se cayó. Jesús llevaba toda la noche orando. Llega Judas, lo entrega por la noche. Y luego siguió por el día despierto, no había dormido. Lo enjuician a Jesús. Imagínense, era como las 10 de la mañana y Jesús seguía despierto. Y claro, llevaba muchas horas sin dormir. Jesús llevando la cruz. Y la cruz se le cae y se cayó Jesús, ya no podía. O una de dos, ya no podía o justo se dio cuenta que llegaba Simón de Cirene. Y en ese momento que llega Simón de Cirene, dice, ¿qué está ocurriendo aquí? Y uno de los soldados romanos dice, tú, Simón, ven para acá, Simón de Cirene. Bueno, no le dijo Simón de Cirene, porque seguro no sabía el nombre, ¿verdad? Tú le vas a ayudar a llevar la cruz. Dice, ¿yo? Sí, tú, vamos, ahora mismo, y sin rechistar, porque ahí tenían que hacer caso a la autoridad. Y no le tocó otra cosa que a Simón de Cirene tomar la cruz y cargar la cruz de Jesús. Y seguro Simón de Cirene iba ahí. Si eso me pasa por, en mi país dicen sapo, dice, eso me pasa por sapo. Dice, ¿por qué me asomé aquí? Como dicen, la curiosidad mató el gato. ¿Cómo dicen en sus países? A ver, porque en cada país tienen una expresión diferente, ¿verdad? Ya iba Simón de Cirene, seguramente iba Simón de Cirene diciendo, ¿por qué fui tan chismoso, verdad? Como hace meses atrás he hablado con el evangelista de cómo nos cambiábamos de templo al local de allí, él metiendo la oreja, chismoseando. Y dice, yo te aconsejo que no te cambies de local. Y esto es de Dios. Yo, no, lo que pasa es que tú eres un chismoso. No te cambies de local. Aquí estamos, en un local nuevo. No, tú eres un chismoso, metiste la oreja demasiado. Porque ¿sabe qué? La Biblia dice, Proverbios 18, que nos gusta a él. Nos gusta el chisme. Es como golosina, dice. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que no me enteré. A ver, ¿me cuenta? ¿Verdad? ¿A quién le gusta el chisme? A ninguno, todos santos. Nosotros chismosos somos curiosos. Eso, por curioso. Y así muchos llegaron a la iglesia. A ver qué están haciendo ahí. La disque iglesia, a ver. La disque iglesia Panal de Miel. Y luego ya íbamos al otro local. Bueno, espérate, todavía no. Luego ya estamos aquí y dice, sí, ahora parece que sí, ya
Y ahora sí ya somos iglesia. Antes no, cuando estábamos en la casa no éramos iglesia. Y Simón de Sirene también va a ser impactado por Jesús. Porque se va a convertir él y se va a convertir su familia. Por eso una de las cosas que dice el apóstol Pablo, dice, rediman bien el tiempo. Y Jesús hasta el último momento fue salvando almas. Y ahí salvaba a Simón de Sirene. Estamos llamados, a salvar almas. Por eso cada vez que puedas, regálale una Biblia a alguien. Aquí tenemos Biblias. Regálale un tratado. Háblale de Jesucristo. Ora por esa persona. Tráelo a la iglesia. Arrástralo, ¿ok? Porque la Biblia dice, la mies es mucha. La mies es mucha. Pero los obreros son pocos. ¿Cuántos se disponen a trabajar para Dios? Es lo que el Señor dice. Hay mucha gente que quiere buscar a Dios, pero necesita que alguien le tome de la mano y lo lleve y lo traiga a la casa de Dios. Tú tienes que arrastrar a la gente. A mi suegra. Que Dios bendiga a mi suegra, ¿verdad? Digo, Señor, a todos les predico menos a mi suegra. A ella no. Ella que se vaya al infierno. No, tengo una buena suegra. Me quiere mucho. ¿Sabe por qué me quiere mucho mi suegra? Porque trato bien a su hija. Trata bien a tu pareja, a tu esposa, y tu suegra te va a amar. Y tu suegro te va a querer. Y quiero decirte algo, varón que estás aquí, me escuchas. Ahora tu suegro es Dios. Tu suegro es Dios. Así que imagínate qué suegro tienes. José Ángel dice, yo estoy soltero, por eso yo estoy soltero, dice José Ángel, ¿a que sí? Hasta el último Jesús se fue salvando almas, salva almas, ¿ok? Y les contaba, mi suegra, le hablábamos de Dios, le llevábamos a la iglesia, no te canses, ¿ok? Tienes que ser diligente. Y diligente con tus hijos, y diligente con tu familia, y sigue. Y tráelos, esfuérzalos, dice el Evangelio de San Lucas. Enciendan ahí el aire, por favor, si alguien me puede ayudar ahí con el aire. Está haciendo calor, ¿a que sí? Sé diligente con tu familia, háblales de Dios, tráelos a la iglesia, cógeles de la mano y dice, no, nos vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios. Y va a decir el salmista lo siguiente, cuánto me alegré cuando me dijeron que iremos a la casa del Señor. Y años a mi suegra, y vivía aquí, y le invitábamos, a veces llegaba, a veces no llegaba. Vete a traerla, vete a dejarla. Ahora se fue a vivir más lejos, al Navalcarnero. Ahí donde Naval perdió el carnero, yo les digo. Navalcarnera. Ahora sí quiero ir a la iglesia. Pero estás aquí en Guadilla, no venías a la iglesia, y ahora quieres venir a la iglesia. Vivía aquí en Guadilla, no venía a la iglesia. Y ahora se va ahí a donde Naval perdió el carnero a vivir. Ahora sí, quiero ir a la iglesia. Digo, ok, yo voy a recogerte. Y iba, la recogía y la traía a la casa de Dios. Por eso no te canses, ok. Y ella llegó, empezó a orar. Y ahora ya se convirtió también su pareja. Y ahora ya no tengo que ir a buscarla, ya la trae su pareja aquí. Ya vienen los dos al culto. Los dos se bautizaron en el último bautismo que tuvimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Por eso, sé diligente. Esto no es para mañana, ni para la próxima semana, ni para el próximo año. A lo mejor te lleva años. Ya el día de hoy. Antes se reían, se burlaban muchas personas. Y ahora viene y me dice, verdaderamente Dios está contigo. Dice, el otro día estabas predicando y salía luz de ti. Yo no vi ninguna luz. A lo mejor era el proyector. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, empieza a respaldarte, porque dice la Biblia que todos los que miraron a Él no fueron defraudados.
no fueron avergonzados. Por eso, panal de miel, no vas a ser avergonzada con tu familia, con tus amigos, con tus jefes. Dios te va a honrar. Vuelvo a repetir, Dios te va a honrar por tu fe. Dios te va a honrar porque has tenido fe, has decidido el día de hoy darle tiempo a Él. Te has levantado, te has duchado. Dice, me voy a la casa de Dios. Oye, es un esfuerzo. Culto 10 de la mañana, por lo menos si tienes que despertar a las 8. Los que llegaron un poquito más tarde se despertaron a las 9. Luego llegará, a veces sabe llegar un hermano, al final del culto sabe llegar el hermano. Yo estoy aquí, pero y el culto ya se terminó. Pero ven, no pasa nada, ven, vamos a orar por ti. Ya todos se van y llega el hermano. Ya estoy aquí. Sí, ya llegó el rey de la fiesta, ya llegó. Digo, ven hermano, vamos a orar. No te vas a ir sin la bendición. Llegaste, por lo menos llegaste. Pisaste la casa de Dios. Aquí vamos a orar por ti. Ya llegarás pronto, así me pasaba a mí. Yo también llegaba al final de los cultos. Llegaba y luego ya después poquito a poquito su gracia me fue impulsando. Ya me empezó a gustar la alabanza, me gustaba adorar, cantar. Yo veía a la gente extraño porque veía unos que entregados en la alabanza. Y no sé si conocen a las hermanas que limpian los cristales. Se está limpiando los cristales la hermana. Y así también, y ya me empezó a gustar la alabanza. Yo veía y unos entregados, y había una hermana que era tremenda, la hermana, cómo se me veía, y decía, wow, digo, qué tremendo. Oye, cuando vengas aquí a la casa de Dios en la alabanza, gózate. ¿Cómo hacías en la discoteca? Estabas ahí esperando que te saquen a bailar. Ahí, ¿quién me saca a bailar? ¿Quién me saca a bailar? Nadie te sacaba a bailar, tú mismo te sacabas a bailar. Yo me saco a bailar, ¿verdad? Y ahí estabas danzando para el mundo. Ahora danza y baila para Dios. Alégrate, gózate cuando vengas a la casa de Dios. Y ahí Simón de Sirene impactado, ¿ok? Por Jesucristo. La Biblia dice entonces que cuando Jesús pega el grito, estaba ahí el centurión, viendo toda la escena, todo lo que le pasó a Jesús. No abrió su boca, dice Isaías capítulo 53, nuevamente profetizando de la muerte de Jesús. Mientras dice ellos le maldecían, él bendecía. Y el centurión, ok, si pueden, háganse notas, ok, es importante hacerse notas, ok. Y el centurión, viendo la escena, dice que muere Jesús y un terremoto empieza a sacudir las afueras de Jerusalén, porque dice la Biblia que el Señor murió a las afueras de Jerusalén, en el monte Gólgota, o el monte de la calavera. Empieza a haber un terremoto, dice que el velo del templo se partió. Y el centurión que estaba ahí con su lanza, viendo el espectáculo, va a decir las siguientes palabras. Dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. Hasta el centurión impactado por Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hace? ¿Ok? Impactar nuestras vidas. A ver, ¿cuántos hemos sido impactados por Jesucristo? ¿Saben que Jesús, y la Biblia dice que Él quiere impactar Guadilla del Monte? Pero necesita obreros, necesita que trabajemos, necesita que nos esforcemos. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice Daniel. Dios nos llama a vagos, ¿ok? Dios nos llama a vagos. Dios, cuando vemos en la Biblia, Dios llamó a las personas que estaban trabajando. Moisés estaba trabajando, Eliseo estaba trabajando. Por eso, yo me he encontrado a veces hermanos que dicen, ya Dios me está llamando a tiempo completo. Bueno, puede ser que sí, te esté llamando a tiempo completo. Si te está llamando a tiempo completo, Él te va a proveer. Pero dice Tesalonicenses, dice que el que no trabaja, que no coma. Pues mientras Dios te llama, trabaja. Y ya luego después, si Dios te llama por completo, pues le sirves completamente a Dios. Que a veces se cae en ese error, como el pastor el día de ayer nos hablaba, de vivir por fe. Y claro, el justo va a vivir por la fe. Y vivir por la fe no es vivir por lo que tú ves, porque lo que tú ves ya no es fe. Por ejemplo, fe es
ver que el día de hoy, tener fe que esta silla va a ser ocupada. Está vacía esta silla. Yo, Señor, por fe creo que esta silla va a ser ocupada y las sillas que están vacías ahí van a ser ocupadas. Pero, por ejemplo, hoy llegó Yokaina o llegó Kate, ¿verdad? Ya la veo, ya no es fe. Esto ya no es fe. Ya la fe llegó, esa creencia que tuve, esa petición ya llegó, se cumplió y se acabó. Por eso las cosas, la fe no es lo que tú ves. A veces queremos movernos por lo que vemos, el estar seguros. No, si yo tengo mi cuenta bancaria llena, pues ahí sí, ya voy a servir a Dios, voy a ayudar a los pobres. Ya cuando sea rica, cuando me gane la lotería, ¿verdad? Cuando me gane la lotería, ahí sí ya, lo dejo de trabajar un tiempo y me voy a servirte, Señor. O mi vida va a cambiar. No, tu vida no va a cambiar por la lotería. Tu vida va a cambiar por Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por Él va a cambiar tu vida. Y dice que ahí dijo el Señor, consumado es todo, está pagado. Quiero decirte, todo está pagado. Ahora solo tienes que tomarlo, creerlo y atraerlo por fe. Dice, no recibes porque no pides. Dice, hasta ahora, dice Jesucristo, ustedes no han pedido nada. Pidan para que mi nombre sea glorificado. Pidan porque el Padre les ha amado, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Cuando está con sus apóstoles, pidan, dice el Señor. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas? Yo no sé qué necesitas. Díselo, pídeselo. Pero tú tienes que ser diligente en pedirle. Ahora, todo lo que tú necesitas llegará rápido. Todo lo que tú necesitas va a llegar rápido. Me gustó el testimonio de ayer del pastor que contó de la casa. ¿Escucharon el testimonio de la casa? Ay, gracias, Señor, que contó el testimonio, porque yo lo había contado un par de semanas antes para que no digan, qué mentiroso el pastor. No se lo cree ni él. Y encima añadió algo más. Añadió algo más. Él dice, por fe. Aquí nosotros vivimos por fe. Y es por fe como tú debes de vivir. Les compartí el viernes, nos toca pagar, de este local nos toca pagar 600 euros de impuesto. No se lo había dicho a la iglesia, no, yo no se lo había dicho. Me había hecho un llamado, tenemos que pagar 600 euros. De repente me dicen, es que Dios me está hablando. Y es la tercera vez que me habla que te tengo que hacer una transferencia. Digo, será por los impuestos que tengo que pagar esta próxima semana, será por eso. Es la tercera vez, me dice. Pero ¿por qué no escuchaste a la primera? ¿Por qué no hiciste a la primera? Aquí me tienes a mí sufriendo. ¿Y ahora qué voy a hacer yo con los impuestos? Tengo que pagar 600 euros de impuestos y yo aquí sufriendo. ¿Te habló la segunda vez? Tampoco. Me hubiese ahorrado un par de días de sufrimiento y de angustia. No sufras y no te angusties. Si tú necesitas algo, Dios te va a proveer. Por su gracia. Por su gracia. Ya ahí me hicieron la transferencia, ya tenemos el dinero para los impuestos. Cuando tú necesitas algo, llega rápido. Necesitas una casa, rápido va a llegar. Ahora, lo que sí debemos de estar claros en esto, que hay caprichos y vanidad en nosotros. Que caprichos y vanidad no va a llegar tan rápido. Cosas que no necesitamos no va a llegar tan rápido. Señor, necesito el iPhone, el último iPhone. Dámelo. ¿Ves? Me mintieron en la iglesia. No llegó nada el último iPhone. No necesitas el último iPhone. Sí, a lo mejor necesitas un teléfono. Que también Dios te va a bendecir con un teléfono. Pero no necesitas el último iPhone. Ya si luego ya Dios te bendice, cómprate el último iPhone. Pero estamos equivocados, ¿ok? Con Dios. Dios suple necesidades, no vanidades y caprichos. Ahora, ¿qué necesitas? ¿Necesitas tomarte unas vacaciones? Díselo. Señor, he trabajado durante todo este año. Yo necesito unas vacaciones, necesito unos días de descanso, dámelo. ¿Tú crees que papá no te va a dar? Dios te lo va a dar. Porque Él ve tu esfuerzo, ve tu trabajo. Señor, necesito
Necesito el pan de hoy. Necesito para el alquiler. Señor, ayúdame. Dios te lo va a dar. Y si no te da, a lo mejor llegas ahí donde la inquilina y te dice, no sé, siento perdonarte el alquiler. Pero deja que lo haga Dios, ¿ok? Porque con esto también podemos caer en la viveza. Es decir, no, pues a ver, vamos a ver si tú tienes para pagar y no pagas. Y acá está la viveza. Eso tampoco está bien, ¿ok? Por eso dice, sean santos porque yo soy santo. Dios escudriña mente y corazón y Él sabe todo lo que está en nuestro corazón. Y podemos malinterpretar a veces la fe con nuestra picardía, con nuestros caprichos, con vanidades y cosas que no son necesarias. Pero todo aquello que tú necesitas que tu esposo venga, lo necesitas. Señor, tráeme pronto a mi esposo. Yo necesito estar con mi esposo, ¿por qué me casé? No es bueno que el hombre esté solo. Ayúdame. El Señor lo va a hacer. Y ahí en la cruz decía, todo está pagado. Ahora mis hijos se van a levantar a dar fruto, dice la Biblia, 30, 60 y al 100 por uno, que panal de miel de fruto. Independientemente, unos dan fruto un poco más rápido, otros más lento. Toda panal de miel está dando fruto. Yo bendigo esta iglesia y como les decía a ti, el mundo va peor, el mundo va a destrucción, pero sobre los hijos de Dios va a amanecer la luz, dice la Biblia, va a resplandecer la luz de Jesucristo. Entonces dice la palabra para continuar en este texto al final. Dios mío, 2 de Timoteo versículo 1, dice la Biblia, ok, cuando dice ahí en Reina Valera, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1, mira qué dice ahí. En Reina Valera dice que por la voluntad de Dios, y Romanos 12:2 dice, renuévate para que tú puedas conocer cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Entonces dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero a veces estarás conmigo que los días no son ni tan buenos y a veces no son tan agradables y tampoco son tan perfectos. A veces nos pasa, a veces a mí me pasa. Los días no son ni tan buenos, ni tan agradables, ni tan perfectos. Pero en esos días a veces de caos, de angustia, de necesidad, de tribulación, es donde tú más vas a aprender. Más aprendes de los fracasos que de las victorias. Más te enseñan los fracasos que de las victorias. ¿Cuántas veces me he equivocado? Pero como me he equivocado ya no sé, ya sé la siguiente vez cómo no hacerlo. Por eso, no importa que te equivoques, ¿ok? No importa que te equivoques, tú da pasos de fe, muévete. Porque dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Aunque tú te equivoques, Dios dice que toma esa situación y la direcciona para bien. Al contrario que al mundo. Mira qué privilegio y qué bendición tenemos con el Señor. Que aun tú equivocándote, dice, eso te va a ayudar para bien. Dios lo direcciona para bien porque eres su hija y eres su hijo. A veces la voluntad, a veces los días, hay días que son buenos y hay días que no son tan buenos. Y Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso, ¿ok? Ahí en la ciudad de Éfeso, por ejemplo, tenemos la epístola a los Efesios y tenemos en Apocalipsis, dice, escribe al pastor, al ministro, al ángel de la iglesia de Éfeso. La Biblia dice... Entonces, dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Saben? Ahí esa palabra promesa, apúntate ahí lo que significa promesa en el original. Esa palabra es cita. Esa palabra también en el español se traduce como cita. ¿Y qué es una cita? ¿Qué es una cita? Un acuerdo o compromiso entre dos o más personas acerca del lugar, día, hora en que se encontrarán para verse o para tratar algún asunto. Reunión que resulta de un acuerdo o un compromiso. Todos los días tenemos una cita con el Señor.
Dice, según la promesa. ¿Tú quieres ver las promesas de Dios? Encuéntrate todos los días con Él. Él tiene una cita contigo todos los días para que tú vayas y le busques en oración, y le busques en su palabra, y le busques en su casa. Tú tienes una cita con Dios. ¿Por qué a veces no se cumplen las promesas de Dios? A ver, ¿por qué no se cumplen las promesas de Dios entonces? Porque no has ido a la cita. Tienes que ir a la cita. Dios te está esperando para darte lo que Él ha prometido, y Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Acude a la cita de Dios. Él te está esperando. Él está listo. Él, dice la Biblia, nos bendijo en las regiones celestes, nos sentó a su derecha, dice la Biblia, para que nosotros caminásemos en todas aquellas buenas obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Pero todas aquellas buenas obras, todas aquellas promesas no se cumplen porque no estás acudiendo a la cita con Dios. Y al no acudir a la cita con Dios, estás en lugares diferentes donde allí no llega la bendición de Dios. Porque, ¿sabes? Quiero decirte algo. Tú solamente tienes que buscarle y acudir a su cita. Dice Deuteronomio capítulo 28, y estas bendiciones te alcanzarán. No dice que tú tienes que buscar las bendiciones. A veces estamos buscando la bendición. Señor, ¿será este trabajo? En este me pagan más, Señor. Aquí este es el lugar de bendición, Señor. Aquí me pagan más. Tú no tienes que buscar las bendiciones. Dice, la bendición te alcanza. El viernes por la mañana estaba ahí, de repente me dice, te voy a hacer una transferencia. Ni me lo esperaba. Me cogieron por sorpresa. Me alcanzó la bendición. La bendición te alcanza porque tú acudes a la cita para estar con papá. La promesa se hace realidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos van a acudir a la cita con el Señor? Dale un fuerte aplauso al Señor. Búscale. Él lo único que quiere es que tú le busques y te acerques. Él no te condena por lo que tú hayas hecho. No te condena porque tú pecaste. Nos hemos levantado y ya hemos pecado. Ya un mal pensamiento, alguna cosa algún enojo, no sé. Todos los días hacemos faltas y pecamos. Ahora, dice Romanos dice que el pecado no se enseñorea de ti, ¿ok? Acude a la cita. Dios no te va a echar el pecado en la cara. Él te va a decir, hijo, te amo y te voy a bendecir. Y vas a ver mi amor, y mi amor es el que te va a transformar. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero si yo me dejo, Él está listo. Él ya ganó bendición. Él ganó todo lo que tú necesitas. Ahora tú tienes que disponerte. Hay una parte que Dios la hace y otra parte que nos toca hacer a nosotros. Ahora yo voy a caminar y me voy a encontrar con papá. Voy a acudir a esa cita. ¿Ok? Y Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, una vez más, papá, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias porque no hay palabras, papá, para, Espíritu de Dios, expresar lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, que puedan acudir a esa cita contigo todos los días, en tu palabra, en tu presencia, Jesús. Bendíceles, querido Padre. Espíritu Santo, declaro tu favor, tu gracia, Señor, hambre de tu palabra, sed de tu presencia, Señor. Yo bendigo sus vidas. Y papá, nuevamente, gracias por este segundo aniversario de Panal de Miel. Señor, te doy las gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Ok, y todos los que quieran honrar a Dios con sus diezmos, ofrendas, primicias, ok, pueden hacerlo.